Hola a todos, es un placer estar de nuevo con ustedes. Quiero agradecer profundamente los buenos comentarios recibidos y la generosa aceptación del primer material que hemos publicado. Hoy quiero que hablemos de la dificultad para reconocer entre problemas de comportamiento o la presencia de ansiedad. Brindarles herramientas a los profesores e incluso a ustedes como padres para aprender a identificar y solucionar estas conductas. Durante esta semana de trabajo me he encontrado con esta situación en algunos colegios cuando los profesores tienen que enfrentarse en el salón de clases a niños de diferentes edades con comportamientos oposicionales y desafiantes, conductas conflictivas repetitivas y en ocasiones en escalada. Este elemento está vinculado a la dificultad que tienen los profesores para reconocer de manera adecuada la presencia de ansiedad en estos menores y la implementación de manejos que terminan aumentando estas conductas en vez de disminuirlas. Con relativa frecuencia, las malas conductas y comportamientos en estos niños son causados por ansiedad, que ha pasado desapercibida en el entorno escolar. El niño que parece agresivo, impulsivo y violento puede estar actuando de esta forma en respuesta a la ansiedad que, dependiendo de su edad y nivel cognitivo, quizás no sea capaz de manejar eficazmente y competentemente, o que incluso no sepa reconocer. Y es que la ansiedad tiene diferentes formas de presentación. La evitación de situaciones que generen vergüenza, miedo, pudor. Los niños con temperamento inhibido o tímidos son fácilmente reconocibles y no es necesario ser un investigador privado para identificarlas. Las que se disfrazan como rebeldía, agresividad, ira, hostilidad, son las que simplemente pasan inadvertidas y son interpretadas como trastornos conductuales y del comportamiento. Cuando un profesor identifica la ansiedad subyacente detrás de la agresividad y rebeldía, cambia la forma de abordar la situación y se convierte en un elemento imprescindible para resolver el origen de la ansiedad. ¿Cómo indagar, hacer preguntas para identificar este tipo de conductas? Recuerden que el comportamiento es una forma de comunicación y entender la función de un comportamiento nos permite establecer lo que le está sucediendo al menor en cuestión y de esta forma poder acercarnos y ayudarlo a resolver lo que presumiblemente le puede estar ocurriendo. La primera pregunta que debería hacerse un profesor es: ¿qué está tratando de comunicar el menor con esta conducta? Cuando un docente se acerca a un estudiante con una dificultad de comportamiento, es útil hacer preguntas, recopilar datos e identificar patrones. La forma más fácil de compilar los datos es hacer que el profesor tome notas en formato ABC, lo que alienta a los profesores a recopilar información. A serían los antecedentes, o sea, lo que sucede antes del comportamiento. B sería el comportamiento, behavior en inglés, lo que el alumno hace. Y C, las consecuencias, lo que sucede después en general o cómo los adultos o compañeros responden a esa conducta. ¿Qué hay detrás de este comportamiento? Los preescolares y escolares se comportarían bien si pudieran, por supuesto. Si un estudiante no puede comportarse bien, a menudo es porque no ha desarrollado las habilidades necesarias como la autorregulación, que es esa capacidad de calmarse y controlar la frustración, las habilidades sociales, como por ejemplo la toma de perspectiva, la capacidad de retardar la gratificación, la capacidad de compartir, e incluso habilidades de funciones ejecutivas como la flexibilidad, organización y la capacidad de pensar antes de actuar. Pasemos entonces a las estrategias prácticas y efectivas para que ustedes puedan intervenir y solucionar este tipo de conductas. Primero, enfatizar en prevención. Recuerden que la anticipación es básica en todo este tipo de cuestiones. Cuando el comportamiento de un alumno ya se ha intensificado, las opciones para intervenir eficazmente para apoyar al niño son limitadas. Habrá un mayor éxito si los educadores le proporcionan herramientas al estudiante para manejar su frustración o ansiedad. Es esencial proporcionar capacitación docente sobre cómo prevenir y gestionar factores de riesgo ambientales más comunes. Mantener el optimismo sobre todas las cosas. Cuando se enfrenta con un menor que persistentemente es oposicional, puede parecer que la situación nunca va a mejorar, pero si los maestros cambian la forma como abordan a estos niños, se puede evitar una lucha de poder y se puede modelar la conducta del niño para que sea más cooperativo. Trabajar juntos. Un profesor que está lidiando con un estudiante con comportamientos disruptivos puede estar muy estresado y puede buscar al equipo interdisciplinario del colegio para tener un soporte adicional. Es importante apoyar a los maestros durante estos tiempos difíciles. Construye una relación con el menor. Tanto para los profesores como para los directores y orientadores
Invertir tiempo en construir relaciones positivas con los estudiantes con un comportamiento desafiante y oposicional es definitivamente lo más importante. Una de las técnicas más utilizadas para tal fin es la de guardar interacciones positivas con un estudiante. La humanización de la relación para compartir otro tipo de experiencias e interacciones. Ver a los padres de estos menores como aliados. Construir una fuerte alianza con los padres es aún más crucial en los estudiantes con comportamientos desafiantes. Y por último, busque un diálogo abierto, empático y cercano. No solo se trata de dar recompensas y establecer consecuencias. Las consecuencias no funcionan para estudiantes con comportamientos extremadamente desafiantes. Los estudiantes pueden sentirse resentidos cuando no cumplen con las expectativas y reciben comentarios negativos sobre su comportamiento. No olvide suscribirse a nuestro canal, dejarnos sugerencias para nuevos temas que sean del interés general y seguirnos en redes sociales. Vamos a estar sacando material semanal para ayudar a padres, profesores y pediatras. Gracias por difundirlo, un abrazo y hasta pronto.